En esta mañana me quiero referir al tema de los delegados municipales y las reformas aprobadas por el Congreso de Tabasco en cuanto a la forma de nombramiento o elección de los mismos. Desde hace más de 32 años, atendiendo a la evolución democrática del pueblo de Tabasco, se tomó la decisión de que dichos nombramientos fueran a través de procesos electivos. O sea, Tabasco, fiel a su historia democrática y revolucionaria, el llamado Laboratorio de la Revolución, avanzó en los esquemas de participación social y democrática de las autoridades básicas o intermedias de la sociedad y los ayuntamientos. La tradición democrática ha sido una constante evolutiva del pueblo y de la cultura democrática de Tabasco. Es ahora, con estos gobiernos de Morena, que las cosas se han cambiado. Desde mi punto de vista muy respetuoso, en un claro contrasentido ideológico y político, ya que en su propia declaración de principios y programa de acción, consultables en las páginas del INE, y contrario a lo ahí declarado, jurado y firmado, hacen en los hechos todo lo contrario. Es decir, que de acuerdo a sus principios políticos rectores, al cambiarse la manera de nombrar y elegir a los delegados municipales, debería haber sido repudiado y votado en contra por los diputados de Morena de esta legislatura. Conforme a las disposiciones en materia constitucional, cabe mencionar que el artículo 1 de la Constitución establece que los derechos humanos, considerados dentro de ellos el de votar y ser votado, de elegir a las autoridades y ser considerados en términos de igualdad de condiciones para su desempeño, deben ser progresivos, entendido como tal que los derechos pueden aumentar, pero no disminuir. Tomando esto en cuenta, el principio de progresividad implica que las interpretaciones a las leyes deben de hacerse tomando en consecuencia a las realizadas anteriormente, buscando no disminuir las determinaciones hechas sobre el parámetro y la sustancia de los derechos interpretados. Esto lo menciono porque se arguye erróneamente desde mi punto de vista que al no estar contemplados en la Constitución la figura de delegados, subdelegados o jefes de sector, estos no tienen jerarquía constitucional, lo cual está prohibido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 5, que establece la progresividad de la forma siguiente. Dice, no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado parte, se entiende que del pacto, en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que no son reconocidos o se reconocen en menor grado. El artículo 2 de nuestra Constitución también establece en su fracción tercera el derecho que los pueblos y comunidades indígenas tienen de elegir, de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas de gobierno interno, y se garantiza el derecho a votar y ser votados que tanto hombres como mujeres tienen. Y además, obliga a elegir en los municipios con población indígena en su fracción séptima a representantes ante los ayuntamientos, y todavía más, obliga a que cualquier tema relacionado con esto, que se cambiara o se alterara, debe de ser consultado. De la misma forma, el 115 constitucional establece que las facultades que tienen los ayuntamientos en materia reglamentaria a las leyes que en materia municipal expidan las legislaturas, deben de asegurar la participación ciudadana y vecinal. También el artículo 63 bis de la Constitución de Tabasco establece que al Tribunal Electoral de Tabasco le corresponde resolver en forma definitiva, en los términos de la Constitución, si no disponga la ley, sobre, fracción quinta, las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos políticos electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del Estado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y una vez que el artículo 29 de la Constitución Federal rige el principio de progresividad que yo aludía en este caso, resulta aplicable tanto a derechos consagrados en la Constitución como a normas secundarias y a derechos establecidos en normas secundarias. O sea, como en la ley orgánica municipal, en la ley orgánica de los municipios del Estado, estaba establecido el derecho a nombrar a través de elecciones a los delegados, subdelegados y jefes de sector, estos derechos humanos, políticos y electorales no pueden ser disminuidos bajo ningún pretexto o argumento.
Cuando se aplica el principio de progresividad a una norma secundaria que expande la norma suprema, entiéndase la Constitución o la ley orgánica de los municipios en este caso, se da un cambio en su naturaleza, puesto que si resulta imposible su disminución o remoción, se tiene entonces que posee un grado de supremacía similar a la norma constitucional que la complementa. Dicha norma secundaria pasa a formar parte de un llamado bloque de la constitucionalidad federal o estatal, ya que existen suficientes elementos para interpretar y construir la existencia de un bloque de la constitucionalidad relativo a los derechos humanos dentro del artículo 1 de la Constitución. En conclusión, y sin afán de politizar el tema, sino llevarlo a una discusión de tipo legal constitucional, desde mi punto de vista, procede en contra de la reforma aprobada que cambia y restringe los derechos de los ciudadanos del Estado de Tabasco en materia de la elección de delegados, subdelegados municipales y jefes de sector, los siguientes recursos jurídicos. Primero, procede una queja ante la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos por las violaciones al artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y de derechos humanos y políticos por parte de cualquier ciudadano en lo individual o colectivamente que estén afectados. Segundo, procede la acción de inconstitucionalidad por las dirigencias nacionales de los partidos políticos ante la Corte y el instrumento legal procedente del Tribunal Electoral por las facultades y obligaciones que este órgano tiene y que he mencionado, y que esta reforma concatena o disminuye o afecta derechos electorales. 3. Procede el juicio de amparo de cualquier ciudadano por violación a sus derechos humanos y constitucionales de votar y ser votado en igualdad de condiciones y de participar como autoridad municipal, sea administrativa o auxiliar. 4. Procede una acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional por parte de los ayuntamientos, ya que se trata de facultades compartidas con el Legislativo y el Ejecutivo en la iniciación, modificación y demás instrumentos en la materia. Y en su caso, conforme a la moda establecida por el gobierno federal, yo propondría que se convocase a una consulta popular para que la ciudadanía exprese si está o no de acuerdo en que las autoridades municipales llamadas delegados, subdelegados o jefes de sector sean nombrados por el ayuntamiento o electos por los vecinos y los ciudadanos.